Bendiciones, buenas tardes, es una bendición poder estar de nuevo con ustedes. Espero que se conecten en este que lo he titulado, yo le digo programa, un nuevo despertar, porque ese es el mensaje que Dios me ha dado como profeta para despertar las mentes y los corazones a los principios y a las bases sólidas de la palabra de Dios. Hemos estado desarrollando unos temas sumamente importantes, temas que nos ponen en una plataforma para caminar de hoy en adelante. El primer tema que desarrollamos lo titulamos Bajo el abrigo. Este habla de la protección de Dios sobre nosotros, la cobertura y autoridad, el respeto, la bendición que trae someternos a la autoridad de Dios, someternos a la cobertura de Dios y someternos a las autoridades puestas por Dios. Y hoy vamos a tocar el tema consecuencias de la desobediencia. Creo que son tres temas que van de la mano y son sumamente importantes para alinearnos, porque alinearnos es lo que Dios nos ha tratado de hablar en este tiempo. Y hoy está conmigo la pastora Sabrina, bienvenida. Bendiciones, es un gran honor para mí estar compartiendo un día más en este programa que sabemos que, como dijimos anteriormente, son bases y principios que van a bendecir sus vidas, y yo sé que todo aquel que lo aplique, que hoy quiera escuchar y dar apertura a sus oídos y vista espiritual, van a ser poderosamente bendecidos. Así es que las consecuencias de la desobediencia, la gente desobedece deliberadamente y no piensa en las consecuencias, o parece que desobedeció y no tuvo consecuencias en un tiempo dado, pero dice la palabra que lo que sembramos, eso recogemos. Y la obediencia, la fe son inseparables, no se pueden separar, caminan juntas, porque la obediencia es la evidencia de la fe verdadera. Es decir, si usted obedece, usted está evidenciando la fe verdadera. Muchas de las consecuencias es el resultado de la desobediencia, aunque los efectos no sean inmediatos, como le dije. Hay efectos que se ven a corto y largo tiempo, pero siempre hay consecuencias cuando desobedecemos la palabra de Dios. Así como la semilla es sembrada, produce una cosecha, así sucede con la consecuencia. Y sí me gustaría leerles Gálatas 6:7. No se engañe, no se engañe. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y esta sabemos que es una ley universal, que lo que sembramos, eso cosechamos. Por eso es importante ir allanando nuestro camino, ir quitando todas las piedras y todo lo que pueda estar estorbando, y todo lo que hicimos malo tal vez en un pasado, volver a sembrar una buena semilla para recoger un buen fruto. El enemigo, amados del Señor, siempre va a querer meter una idea, un pensamiento en nuestra mente de minimizar la obediencia y darle poco valor para que seamos engañados, para que caigamos en esa desobediencia. Esto es una presa fácil, pastora. Así es, y una de las cosas muy importantes que hoy en día nosotros como creyentes, nosotros hemos olvidado, es una forma en el Salmo 64:2. Yo no sé cómo oramos, tal vez siempre oramos de una forma: cubre, bendice, prospera, me dame, pero vea lo importante que dice aquí en la oración del salmista. Dice la palabra del Señor en el Salmo 64:2: escóndeme del consejo secreto de los malos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga para saetear a escondidas al íntegro. De repente los saetean y no temen. Debemos orar y decirle al Señor: escóndeme de esos malignos, de esas personas que nos quieren envolver para participar en la desobediencia, aún del mismo enemigo. El enemigo es ese maligno que viene y nos dice: desobedece. ¿Y qué es obedecer?
¿Y qué es desobedecer? Bueno, tenemos entendido que Dios es nuestro Padre y tenemos que conocerle, tener una relación. En su palabra hay muchos estatutos, muchos mandamientos y muchos principios, pero también hay cosas que no le agradan al Señor. Dice a 6 y hasta 7 cosas no le agradan al Señor, y yo sé que muchas de ustedes lo conocen. Entonces debemos tratar de vivir en esa obediencia, honrando la paternidad de Dios, porque cuando nosotros nos salimos de una manera de rebelión, porque eso es rebelión. Cuando usted desobedece, usted se está rebelando a la palabra de Dios. Yo no quiero obedecer a lo que dice la palabra, yo voy a adulterar, voy a fornicar libremente, yo voy a darle gusto a los deseos de la carne, y eso es una manera de que nosotros estamos desobedeciendo. Entonces debemos orar. Nosotros en nuestras oraciones debe estar que Dios nos aparte de ese consejo, dice Pastora Enid, profeta, secreto. ¿Quién es el que nos habla al oído? ¿Quién es el que nos dice? Porque, amados, muchas veces nuestros propios argumentos, nuestras propias fortalezas mentales son las que más nos traicionan. Así es. Tal vez si yo vengo hoy y le digo a la profeta, ay, vamos, mire, que lo que usted está haciendo no es tan malo. Es que es muy religiosa, muy exagerada. Posiblemente no te convenzan, pero dice que ese consejo secreto, el enemigo, profeta, sutil, hágalo. Lo que usted está haciendo no es tan malo, no va a pasar nada. Así fue como hablamos el programa pasado, pastora, cómo vino la serpiente astutamente a engañar a Eva. Entonces ahí es donde usted debe detenerse. Yo me acuerdo que en un proceso pasado, un día el Señor me hizo una pregunta en una madrugada y me dijo, ¿estás dispuesta a vivir con las maldiciones de las generaciones que tú estás arrastrando por el pecado que estás cometiendo? Y profeta Enid, sobre mí cayó un peso y me quebranté. Yo dije, temor de Jehová, me imagino. Y Dios me mostró esas generaciones. Entre esas, mi generación, estaba mi hija mayor, y yo le dije, no, yo no quiero vivir con esas maldiciones. Y eso hizo detenerme. Haz que algo te detenga. Hoy puedes hacerlo. Ay, disfrute, la vida es corta. Ahora ese es el dicho, ¿verdad? Ay, que es que la vida hay que disfrutarla, porque los pases de la vida, no, amado, es que usted puede hacer algo hoy y mañana usted no sabe si va a amanecer. Y ahora puede hacer algo hoy que te va a perjudicar a tus hijos o a tus nietos. Les estás heredando maldición. Después la gente pregunta, pastora, ¿por qué me pasa esto? Y no se lo pregunte. Y yo digo, debemos volver a esa obediencia. Exactamente. El enemigo siempre va a tratar de que reemplacemos la obediencia por el razonamiento. Cuando la persona abre la puerta para y cae en este espíritu de desobediencia, abre la puerta, como dijimos la vez pasada, para que entre el espíritu de desobediencia y de rebelión. Perdón. Entonces, la gente entra en razonamiento, ¿verdad? Va justificando en el razonamiento su pecado, va justificando en su razonamiento su desobediencia. Y bueno, es que yo lo hago por esto, bueno, es que no está tan malo, como decía la pastora. Pero este es un misterio y un poderoso secreto de la iniquidad. El señor de la iniquidad es la fuerza de la desobediencia. La iniquidad es algo que nace con nosotros. Es algo que es como adherido, como el pecado generacional que nosotros tenemos que arrancarlo de nosotros. Y la única manera de que podamos arrancar de nosotros la iniquidad es obedeciendo. La iniquidad, una vez se le da la entrada, tiene solo un objetivo: controlar y gobernar a cada persona y bloquear la fuente de la bendición de Dios. Imagínense las bendiciones que han sido bloqueadas por causa de una desobediencia. Así es. Y yo siento fuertemente en mi corazón, no daré detalles del proceso que muchos conocen, y mi madre y profeta Enid, pero realmente obedecer es difícil. Y dejar aquello que en la carne hace más de 8 años me sucedió a mí, te está ahí, ¿verdad? Es difícil. Pero ahora que la profeta decía esto, traerá bendición. Tal vez al principio usted diga, es que, pastoras, a mí me cuesta, es que usted no sabe, yo no sé qué puedas estar pasando, tal vez una relación impropia, tal vez estás viendo pornografía, tal vez estás haciendo cosas que sabe que están saliéndose de esa cobertura de Dios. Pero déjame decirte algo, si hoy tomas la decisión de dejar ese pecado, serán mayores tus bendiciones futuras. Yo puedo decirle a usted que yo hoy vivo tranquila, yo vivo con paz, sabiendo que
todo lo que yo emprendo, mis manos, Dios lo bendice, me siento segura de volver a ver al Padre, porque cuando la gente siente, profeta, es que Dios no envía las circunstancias de la desobediencia. Yo quiero aclararte algo, Él no envía la plaga, dice la palabra del Señor en el Salmo 64:7, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que le vean. Y eso pasa cuando viene el pecado. En lo oculto se teje, pero cuando sale a público, todo el mundo empieza, ¿cómo? Esa mujer anda haciendo eso. Y ahí es donde dice esta palabra, se espantarán cuando te vean. Te cae una ruina físicamente, la gente te nota, hasta un gente profeta, que no es tan espiritual, dicen, pero mire qué muchacho, qué hombre, que se ve acabado, que se ve arruinado, se le ve, ¿sabe? Porque esto es espiritual. Sí, la paga del pecado es muerte. Esto es espiritual. La iniquidad y la desobediencia van juntas, así ¿verdad? La iniquidad es un pecado que hay que arrancar de nosotros, puede ser heredado, puede ser de generaciones atrás, pero no debe caminar con nosotros, no importa si mis antepasados abrieron una puerta de iniquidad, que es esa cola que viene de generación en generación y nos alcanza. Esto es como el coronavirus, una vez que es liberado, nadie lo puede detener, ¿verdad? La iniquidad, una vez que se libera, entramos en desobediencia y nadie lo puede detener, solo una vacuna. Y la vacuna que nos hace inmunes es la obediencia. Así es. Esa es la vacuna, la obediencia es retroceder, volver a empezar de nuevo y no cometer los mismos errores. Arrancar la semilla mala, la cosecha mala y sembrar una nueva semilla. Amén. Cuando estamos hablando de obediencia es en general. Póngale usted un pecado o póngale algo que puede hacer y no lo quiso hacer, porque así dice la palabra. Así si es. pudiste hacer lo bueno y no lo hiciste, caemos en pecado. Entonces hay cosas que la palabra dice que son buenas para nosotros, para recibir bendición y sanidad física, amado, porque hay gente que está en la iglesia que tiene un pecado grave por años y no quiere perdonar a su esposo porque lo traicionó años atrás, y no quiere perdonar a su padre porque los abandonó no sé cuándo estaban niños, y caminan con ese pecado. Alaban a Dios, levantan las manos, hasta sirven en la iglesia. Así es, porque, profeta, es impactante. Ahora que usted decía, uno abre puertas, toda desobediencia, y ahora que tocaba el tema del perdón, qué bien que lo tocaba, porque es cierto, hemos visto a lo largo de trabajar para el Señor en la iglesia y fuera de ella, hemos visto cómo hay gente que camina en círculo, profeta, como aquel pueblo, ¿verdad? Que su viaje era más corto, pero aquel pueblo caminó de Israel y caminó en círculo, porque la condición de su corazón era desobedecer. En ellos estaba el desobedecer. Una y otra vez se les tuvo que volver a decir, métanse al camino de la obediencia, obedezcan a su líder. ¿Y cuántas veces, cuántos no hemos leído esta historia? ¿Cuántas veces este pueblo refutó órdenes y desobedeció? Yo sé que muchos se acuerdan cuando empezaron a pedir más comida, también cuando les dijeron no se harán dioses, y llegó Moisés y vio, ellos estaban adorando a Baal. Entonces, todas estas cosas que parecen pequeñas, esa falta de perdón es una manera de desobedecer, porque ¿qué dice Dios? Perdonar, que perdonemos como a nosotros se nos ha perdonado, y que 70 veces 7 debemos perdonar. Es una orden, y muchas veces vemos a gente caminar así. Y ahora que la pastora Enid decía puertas abiertas, yo quiero decirte que cualquier circunstancia que venga a cobrarnos, dice que nos pongamos a cuentas antes de que el acreedor venga a cobrarnos, y nosotros nos pongamos justo, porque el enemigo está deseando, vea, el enemigo nos hace caer, es bueno y engañoso. Él es el padre de mentira, pero él también estará ansioso de cobrarte esa deuda. Y él será el primero que te lleve a un tribunal delante del Señor y diga, pero tu hijo hizo, pero ven y mándale a tu hijo. Dios no envía nada. Yo quiero decirte algo, es que abre, las puertas se abren. Se abre la puerta. Se abre la puerta. Entonces esas consecuencias las vas a sufrir con tus generaciones. Así es. Mi hija hablaba de una situación que ella vivió. Entonces ella hizo un alto y empezó de nuevo.
Tú puedes hacer un alto si nos estás oyendo y puedes empezar de nuevo. Y puedes recibir los dones, la unción mayor que la que dejaste, los dones mayores, el ministerio, porque Dios va a ver tu corazón sincero de que no vas a volver a lo mismo, al mismo pecado. Entonces, si hay alguien que me pueda estar oyendo que tiene que perdonarse, porque también hay gente que se tiene que perdonar. Romanos 8:1-4 dice, porque por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que están unidos a Cristo Jesús. Nosotros cuando decidimos dejar todo atrás y caminar en obediencia a la palabra, no importa, no me pongas razonamiento, porque el razonamiento es consecuencia de la desobediencia. Para sentirme bien yo, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa lo que hiciste, nadie te está condenando con estos temas. Nadie está condenando, no ponemos estos temas en la mesa para condenarte, sino para corregirte, para dirigirte, para volverte a poner en la línea de la bendición. Amén. Para que Dios abra las ventanas de los cielos, para que Dios llene de bendición tu casa y tu familia, para decirle al diablo, a hacerle un alto y decirle, no vas a poder tocar más lo que a mí me pertenece, porque de excusas podemos tener un montón. Es que yo hice esto porque mi esposo, yo hice esto porque mi madre, yo hice esto porque mi hijo, yo hice esto porque el jefe de la empresa, yo hice esto porque mi pastor. No, excusas hay, pero Dios no va a ver las excusas. Dios lo que va a ver es la obediencia, y dice, ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado de la muerte. ¿Por medio de cuál ley? La ley espiritual de vida, la ley de Dios me libera de la ley del pecado de la muerte. En efecto, la ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condenación semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Aleluya. Cuando usted aplica un principio, una ley espiritual en su vida, debe basarse en la fe. Esa es la ley, no en lo que dice. Hay que aplicarla en la ley espiritual, no por temor, sino por fe, porque esa es la que nos va a dar vida. No es lo mismo oír todo lo que el pastor dice en su congregación, todo lo que nosotros decimos para hacerlo. No, es que yo tengo que caminar en la ley de vida, es lo que va a afectar mi vida, no en lo que dice el pastor. No, es que yo sé que debo caminar en este orden, en este alineamiento. Así es. Y volviendo a ese versículo que les leí antes, Salmo 64:7, dice, bueno, más Dios los herirá con saeta, pero dice, de repente serán sus plagas. Pero, ¿cómo podemos parar una plaga? Con una obediencia absoluta. Así como estamos. Con una obediencia absoluta. ¿Qué detuvo la plaga? Una obediencia radical. Eso fue lo único que detuvo la plaga en Números 25:7 de aquel pueblo que había desobedecido la orden de Dios. Así. Y amadas, yo quiero decirle algo, ahora que estamos en el siglo XXI y todo es muy moderno y todo es muy... ahora que la profeta Enid decía, no estamos queriendo maldecirte ni condenarte, más bien queremos sacarte a la luz y decirte, toma una decisión, como un día estuvimos, la profeta Enid y su servidora, tomamos la decisión, no fue fácil, siempre hay argumentos, siempre hay columnas mentales, siempre hay peros, pero es que ustedes no me entienden, porque ustedes no saben lo que yo viví. No, si las entendemos, si sabemos tal vez lo que es tener argumentos y razonamiento humano, pero yo quiero decirte en esta tarde que eso que dicen que ahora está de moda, que las leyes, las reglas se hicieron para romperse. No, las leyes y las reglas sí, las se hicieron, naturales, pero las no, de Dios es no que se pueden eso romper. la gente ahora lo dice como si nada, ni las naturales.
porque yo siempre le he puesto de ejemplo a las mujeres que saben que tienen años de estar con nosotros en la iglesia. Yo les digo, ¿qué pasa cuando usted entra a un banco y dice, por favor, quítese sus gafas y su gorra? Y usted dice, no, es que yo aquí tengo 40 millones de dólares y yo no me voy a quitar nada. Si usted desobedece a una ley terrenal, usted va a tener sus consecuencias. Va a venir la policía y le va a decir, señora, o obedece a esta ley o usted va a pasar a ser preso, usted va a pasar a ser aprendido. Entonces, esto es lo mismo con el Señor. Si hacemos ciertas cosas que nos brincamos la cerca, nosotros vamos a tener consecuencias. Es exactamente igual, y por eso en esta tarde te estamos diciendo... Yo sé que hay gente que nos está viendo que va a empezar una nueva etapa con Dios a partir de esto, que va a empezar un nuevo mover en su vida, un cambio, una transformación. Va a tener que tomar decisiones radicales, amado, me estás oyendo, los que me están oyendo, decisiones radicales. Yo quiero dejarle el fundamento y la base. La obediencia involucra el temor a Dios, la fe y la adoración. Si usted hace cualquier cosa sin temer de Dios, usted está en desobediencia. Si usted cree que Dios no lo está viendo donde usted está haciendo lo que está haciendo, eso es que usted no tiene temor de Jehová. Entonces usted está en desobediencia, usted se está rebelando contra los principios de Dios. La adoración implica obediencia. La adoración genuina que sube con olor grato a Dios es cuando nosotros obedecemos. Usted puede adorar. Cuando hablamos de adoración, yo no estoy hablando de canciones, estoy hablando que con todo lo que yo tengo, lo interno, mi alma le alaba, porque camino en rectitud, porque camino en orden con Dios. La fe va junto, involucra la obediencia, porque usted no puede caminar creyendo si usted desobedece. Usted tiene que obedecer. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. La ofrenda de Abel habla, es una ofrenda, eso habla de adoración, porque Dios vio lo interno del corazón, amado. ¿A usted no le pasa que usted a veces se postra a orar, a adorar, y le pide algo al Señor que usted espera que Él responda un tiempo largo y la respuesta es inmediata? Porque Dios vio su corazón, Dios vio su entrega. ¿Cuánta gente hace un pacto con Dios o una promesa con Dios? Señor, si tú me haces esto, yo hago esto otro. Esa es una adoración genuina. Y Dios le responde inmediatamente, porque Dios vio el corazón sincero, porque Dios lo que ve es lo interno. Pero ¿cuánta gente dice, si yo se lo ofrecí, Dios no me lo dio? Porque Dios vio la intención del corazón. Así es. La palabra del Señor en Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado entre vosotros como crucificado? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es fascinamiento, pastora? Porque la desobediencia está catalogada en el ámbito espiritual como una brujería. Eso se convierte automáticamente en una brujería y viene la posesión demoníaca, y ahí es donde empieza la gente, es que siento feo, me da depresión, me dan ataques de ansiedad, yo no puedo dormir en la noche, me entran unas voces, me salen unas voces, veo cosas, se mueven cosas, veo sombras, no veo sombras, veo todo, hermano. Y es porque nosotros abrimos esa puerta para que esa posesión demoníaca venga sobre nosotros. Porque Pablo les dice, pero ¿quién los engañó? ¿Quién los está haciendo ver algo que no es? ¿Quién os fascinó? ¿Qué es fascinar? Es cuando usted dice algo, ay, eso me fascina. Y usted siente que se va a derretir. No deberíamos decir esa palabra. De que usted dice, me desmayo, como decimos aquí en Costa Rica. Esa fascinación, ¿verdad? De que habla, esa fascinación brujería, es hechicería, de que es encantamiento. sí, estamos encantados, estamos engañados. Lo que estás viendo no es real. Por eso dice, para que desobedecieran a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Todo lo que está en su palabra.
sus mandamientos, sus estatutos, nosotros debemos seguirlos para poder tenerlos de bendición en nuestra vida. Y por eso le decía, al principio, cuando nosotros estamos tomando decisiones es difícil. Sí, yo sé que es difícil, yo estuve ahí, pero yo quiero decirte que lo que vas a ver a futuro, le está hablando a alguien que está hoy en ese futuro. 8 años después de tomar una decisión, que mi carne decía una cosa, pero cuando Dios me confrontó, y tal vez hoy un día como usted, alguien te confrontó, y hoy tú lo estamos haciendo nosotros. A mí hubo un día que alguien me confrontó. Mucha gente me hablaba la palabra, yo me la sabía de al derecho y al revés, porque hay gente que hasta, amada profeta, cuando uno llega y le habla, dice, yo ya me sé todo eso. Ya lo saben. Porque tú sabes de qué lado uno renquea. Yo siempre le digo a la gente, uno sabe cuál es el pie que renquea. Y usted debe tomar decisiones. Y les decía, alguien que está hablándoles a ese futuro prometedor que hablaba la profeta Enis González, ese futuro de bendición, donde usted pueda vivir en paz, donde usted pueda tener una relación con el Padre directa, donde usted no tiene vergüenza, donde usted se siente amado por Dios, ser aceptado por Dios, donde usted siente una cobertura. Es lo que hemos estado hablando, esa cobertura bajo el abrigo, saber que no importa, dice la palabra, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Entonces, cuando un hijo de Dios sabe que está caminando en obediencia, siguiendo los estatutos de Dios, tiene el poder, la autoridad y la unción para declarar esa palabra. Estamos hablando de las consecuencias de la desobediencia. Entonces sabemos que todo lo que hemos puesto es una base para que usted se alinee, para llevarlo a la bendición que Dios ha pretendido por largo tiempo que usted esté. Y una de las consecuencias de la desobediencia es que Dios quita su mano protectora. Ponga atención, es fuerte esto. Una de las consecuencias de la desobediencia es que Dios quita su mano protectora y permite que el enemigo traiga sobre nosotros aquello de lo cual solo la obediencia nos hubiera protegido. Entonces Dios quita su protección, quita su manto, Dios quita su mano, esa es una de las consecuencias, quita su mano de protección y permite, no es que Dios lo haga, es que al entrar en desobediencia, al entrar en rebelión, al entrar en desobediencia a los estatutos de Dios, entonces Dios quita la mano de protección y permite que el enemigo traiga cosas sobre nosotros que solo la obediencia lo puede hacer. Solo la obediencia nos puede cubrir. No es solo el Salmo 91 que dice, como dijo la pastora, bajo el abrigo. No, es que yo debo saber que yo estoy cobijada. La cobija se llama obediencia. Esa cobija que te va a cubrir es la obediencia. Cuando esa cobija se rompe o ese manto se le abre un hoyo, entonces estamos a despensas de que el enemigo venga y toque cualquier cosa de nuestras vidas. Cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Hay circunstancias hasta de muerte. ¿Por qué? Porque se abrió un espacio a la desobediencia, a la rebelión, a la autoridad de Dios. Y entonces Dios quitó su mano protectora y quedamos a despensas de que el enemigo haga con nosotros lo que quiera. Entonces la gente dice, ¿por qué a mí siempre me pasa esto? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? Pero no es lo que haces externo, es lo que estás haciendo interno. ¿Cuáles son los cambios que estás haciendo internamente? Pastora, consecuencias del pecado. También queremos dejar claro que habrá muchas personas que digan, pastora y profeta, yo estoy tratando de vivir una vida en obediencia, y sabemos que hay personas aún dentro de la misma iglesia. David fue uno de esos. David fue un hombre que estaba en obediencia en el momento de la máxima obediencia y tuvo circunstancias, pero eso no quiere decir, porque también a veces, para que aquel que no vaya a malinterpretar, que dice, pero yo vivo en obediencia, entonces me están diciendo que yo tengo una puerta abierta. Bueno, esto hay que investigar, pero también hay cosas que nos moldean la fe y nos afianzan al Señor, que son las pruebas y las circunstancias que no siempre requieren de que uno tiene una puerta abierta de desobediencia, pero yo creo que eso usted y yo lo sabemos. Y es que Dios las usa para moldear. Así es. Siempre hay algo que Dios y son va a moldear en nosotros. Así es. Y no precisamente la desobediencia, porque también hemos tratado con este tipo de personas y cuando uno las guía, pues tal vez a veces hay, como dijo la pastora y profeta Enid, esa puertita
de esa falta de perdón. Durante muchos años yo viví cargando la falta de perdón hacia el abandono de mi padre. Y eso me hizo caer muchas veces en un círculo para no avanzar. Y yo creía que estaba caminando muy bien en todo, pero nosotros debemos también entender que esas pequeñas, como dice la palabra, esas pequeñas zorras derriban, ¿verdad? Así que nosotros debemos obedecer al Señor en todo, en lo que su palabra y sus estatutos nos sean marcados. Debemos tratar de vivir una vida en el Señor, en la máxima obediencia, una obediencia, como dijimos ahora, radical. Me acuerdo un testimonio de una mujer hace muchos años que dice que Dios le habló fuertemente y le dijo: ya tu pecado llegue delante de mi presencia. Es decir, ella cada vez que iba a orar, dice que se soltaba un olor terrible y ella no entendía por qué se soltaba ese olor, pero Dios le habló y le dice: ya tu pecado llegue delante de mi presencia. Entonces hay pecados que huelen mal ya, que son repetitivos, puertas abiertas, desobediencias progresivas, desobediencias en lo mismo, caen en el mismo lazo, es como un círculo, quieren salir y vuelven a caer en la misma desobediencia, y esas son ya eso se vuelve iniquidad, y cuando se vuelve iniquidad por causa de la desobediencia y la rebelión, solo Dios puede traer la libertad a tu vida, porque Dios cuando da una y otra oportunidad. Cuando ya esto es iniquidad, ya es un trato muy personalizado con Dios, para que Dios pueda quitar esa iniquidad y usted pueda salir adelante. Así es que si buscamos en la Escritura las desobediencias, vemos la de Saúl. Cuando desobedeció, las consecuencias fue que el Espíritu Santo fue quitado de él y estaba a despensas de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque él decidió ir a consultar. Él decidió desobedecer una orden de Dios y después ir a consultar una hechicera, una bruja. Entonces, a veces la gente, cuando Dios no responde, entra en desobediencia porque busca otras maneras de respuesta humana. Consulta lo que ya Dios determinó, lo que Dios dijo, así se hace. Eso es, Dios dijo así, pero yo voy y le pregunto a la vecina: ¿usted cree que eso tenga que hacerlo así? No, es que así lo tiene que hacer. Pero ¿quién lo dice? La palabra, y la palabra es Dios. Aquí está toda la guía. Entonces nosotros no debemos salirnos a esa guía ni consultar a ninguna fuerza humana, porque ahí es donde viene la confusión. Sí, y por lo general los cristianos a veces van y buscan, porque tuve un testimonio en la mañana, gente que no es conocedor de la palabra, gente que le va a dar un mal consejo y de todas maneras me conviene. Entonces yo tomo el consejo de esa persona, pero no tomo el consejo de mi pastor, que él es el que le está guiando. Hablamos de cobertura, hablamos de autoridad. La autoridad delegada por Dios, el pastor en este caso, es el que Dios ha puesto en la congregación que estés. En este caso, en el tabernáculo de su gloria, Dios me ha puesto a mí como autoridad. Es para guiarlos a que salgan adelante, que puedan traer esa libertad espiritual en sus vidas, para que caminen sin condenación. Pero usted tiene que ser muy obediente, porque el pastor le va a dar pasos a seguir, y esos pasos tienen que hacerse a cabalidad. Y cuando usted los hace a cabalidad, como hemos visto muchas personas que no han obedecido y cayeron en muerte espiritual y no han salido de ahí, todavía están en muerte espiritual, no se levantan. Pero hoy yo quiero decirles, si hay alguien que me está oyendo que cree que está en muerte espiritual, que hay una salida, que hay una oportunidad. También hemos visto gente que ha caminado en los pasos que se les ha guiado. Mira, tienes que dejar este hombre no es para ti, esto es un pecado. Hemos visto la bendición de esa gente que ha obedecido. Hombre, mujer o pecado, lo que sea. Mira, deja de mentir, no seas falso, tienes que ser íntegro en sus pasos. Y la gente que camina en integridad, que comienza, como lo hemos visto, bendecida y prosperada. Yo he tenido mucha gente en la iglesia que ha llegado sin nada, pero ha ordenado sus pasos, ha dejado que uno lo guíe, y lo he visto salir con casa, con carro, con salarios altísimos, con trabajos que ni siquiera pensaba, en empresas que ni siquiera pensaba que pudieran estar ahí. Yo
y la pastora Sabrina, lo que queremos es que te alinees a la verdad, Así que es. camines en obediencia. Así es. Y hoy podríamos compartir algo la pastora, la profeta Enid y y yo quiero decirte algo. Muchas veces la manera en que Dios te bendice no será económica. No tendrás para que la gente diga, ¿dónde está tu Dios? Pero parece que usted no obedece. Y usted dice, es que yo obedezco, yo hago todo, yo obedezco, yo me congrego. Déjame decirte que la paz que está en tu corazón y lo que tú te estás ganando la corona de vida, esa no se compra con lo que los otros tienen. Entonces, es muy fácil, amados. Nosotros hemos sentado a gente, las hemos confrontado, son muchos años, como decía la pastora y profeta Enid, y le hemos dicho, mira, el camino de Dios es este y este, mira, no lo hagas, no hagas esto. Incluso le hablo de mi experiencia, tal vez pueda la pastora Enid, por lo que ella vivió antes de llegar al Señor, también hablarle con propiedad. Y la persona se va. Déjame decirte, usted puede ir de iglesia en iglesia evitando escuchar lo que tiene que escuchar, y ir a iglesias donde le soben la cabecita, pero lo que no oíste de tu pastor Así y de es. tu cobertura te lo va a decir el Señor cuando estés derrotado ahí de rodillas. Uy, qué palabra más fea y fuerte, pastora. Derrotado, sí, derrotado y en ruina. Así es. Entonces Dios te va a decir, ¿te acuerdas de aquella palabra que te dije? ¿Te acuerdas aquel día que yo te advertí? Dios te acordará cada día. Así lo hizo Dios conmigo. Hubo una palabra tremenda en un momento en ese año y yo no entendí. Pero cuando me la explicaron sonaba fea, amados. Y de verdad que yo no me espanté en el momento, pero créanme que cuando yo estaba ahí llorando, lágrimas ácidas, de esas que queman las mejillas, cuando yo le decía, Señor, perdóname, me la acordaba una y otra vez. Y yo iba donde gente que me sobara la cabeza porque yo quería, profeta, que me dijeran lo que yo quería oír. No, es que te estamos diciendo que lo que tú tienes que oír porque te amamos, por salvación tuya y de tu alma. Tus autoridades te lo van a decir con el amor. Te lo vamos a decir desde la plataforma del amor cuando te decimos, amada, haz las cosas bien. Es que las haz las personas cosas las toman a veces personales, sí, pero no, es con amor. es que Dios a mí no me dijo eso, yo quiero ser de bendición y eso es de bendición y Dios me dijo que me lo iba a dar, pero yo siempre le digo a la gente, no hagas que las bendiciones de Dios se transformen en maldiciones. Queremos terminar este mensaje diciendo que la única vacuna para ser inmunes es la obediencia. Y cierro, una de las consecuencias de la desobediencia es que Dios quita su manto de protección y permite que el enemigo traiga sobre nosotros aquello de lo cual solo la obediencia nos hubiera protegido. Así es que Dios te bendiga hasta un nuevo despertar. El próximo jueves te esperamos. Pastora. Bendiciones.